fin de semana de buenas noticias, sube la bolsa, sube el euro, pero esto no está resuelto y los analistas lo saben. Gracias por haber Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Nosotros con Eduardo, sí llegamos. y tratando de no tropezarnos en el camino, vamos a hablar con Alfonso Pratgay en esta otra mesa. Gracias, diputado, por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Gracias por invitarme. La tentación es preguntarle si las No le cosas... vamos a preguntar por el mundo. No. Le vamos a preguntar por la Argentina. Si, que el forma dólar, parte si del con el mundo. dólar las cosas se están haciendo bien, si se hicieron medio a los ponchazos pero finalmente se están encaminando, o ni siquiera empezamos a atender el O sea, problema. hay inconsistencias, como dice la FIP cuando uno quiere comprar dólares. Vieron que eso es lo que aparece. No, mire, me parece que el problema de fondo acá es la inflación. Y es lo que está detrás de los desaguisados del mercado cambiario y es lo que está detrás también de los anuncios de las tarifas, ¿no? Si no hubiera inflación, los costos de las empresas que proveen los servicios públicos no estarían aumentando un 20-25% anual y por lo tanto no haría falta todos los años subsidiarlas más a esas empresas. Usted lo dijo, Julio, antes de empezar, lo que anunció ayer debido son 600 millones de pesos en una bolsa de 70.000 millones de pesos. Es apenas un pedacito de la punta del iceberg. Uno puede decir, bueno, puede ser el principio de una política planificada y más consistente en orden a contener el gasto público que se está desmadrando. Puede ser el principio de algo, hay que ver cómo se ejecuta. En principio la dirección es correcta. En el mercado de cambios la misma causa de fondo. Si no hubiera inflación, no sería un problema el tipo de cambio. Es un problema el tipo de cambio porque todos los precios aumentan un 25% y el dólar aumenta 5 o 6% por año. Entonces, todos los años, los costos en dólares de los productores exportadores y de los productores que compiten con importaciones le aumenta un 20%. Entonces, el problema de fondo, ¿cuál es? La inflación. El gobierno la puede esconder con las estadísticas, puede hacer de cuenta que no existe, pero la frazada es corta y estamos llegando a esa frazada. ¿Por qué ahora? Bueno, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no antes del 23 de octubre? La respuesta no hace falta que la hagamos, digamos. Pero ¿por qué el gobierno ahora toma medidas que durante todos estos años evitó tomar? Porque se le están acabando las cajas. ¿No podía el Banco Central seguir perdiendo 2.000 millones de dólares por mes de reservas? Porque con esas reservas además tiene que atender pagos de deuda. Y este año, como ustedes saben, por primera vez hay un déficit fiscal reconocido por el gobierno. El déficit viene de antes, pero esta vez tampoco lo pueden esconder. Entonces, la caja de las reservas, la caja del déficit fiscal, había que cambiar eso y por eso se empiezan a bajar los subsidios para recuperar la caja fiscal y se pone un cepo sobre el tipo de cambio para que no salgan más reservas. Esta última decisión, que es la que me preguntaban, es una decisión incorrecta y además muy mal implementada, porque lo único que han logrado con los controles cambiarios, que son controles cambiarios, no son controles fiscales, son controles cambiarios, es alimentar aún más la incertidumbre, aumentar la demanda y reducir la oferta. El Banco Central sigue perdiendo dólares, el tipo de cambio sigue estando atrasado y el problema no está resuelto. Ahora, esto, como lo describió usted, ¿desde qué punto se podría empezar? Bueno, usted fue presidente del Banco Central, tiene experiencia suficiente. ¿Desde qué lugar se podría empezar a desmontar con alguna racionalidad? Porque poder político para hacerlo no falta. ¿Desde qué lugar cree usted que se puede? Eduardo, no solamente no falta poder político, por lo menos en principio, sino que además tampoco... A ver, lo que tenemos hoy es un control de cambios. Ellos lo pueden llamar de la manera que lo quieran llamar, así como no quieren decir que aumentan las tarifas. En la práctica hay un control de cambios. Y si vamos un poco más allá, con la dificultad que tienen muchos individuos de acceder al mercado de cambios, para algunos es casi un feriado cambiario, porque no pueden acceder. Ahora, no hay una instancia de la historia económica argentina en la que un gobierno instauró un control de cambios con 47.000 millones de reservas en el Banco Central. O sea, esto y chocar... ¿Eso es mucho o poco? Es mucho, es mucho. Entonces, eso y chocar la calecita no es muy diferente, digamos, ¿no? Usted lo que dice es, con este nivel de reservas, ¿por qué poner una restricción cambiaria? Exactamente. Ahora, el problema es que eso es el stock y ¿cuál es el flujo? El flujo es la salida de dólares del sistema todos los días, todos los meses, de casi 3.000, 4.000 millones de dólares por mes. Eso es insostenible. ¿Por qué pasa eso? ¿Y cómo frenarlo? Bueno, porque de fondo
hay un problema con la inflación. La gente... Es un problema de confianza, digo, si la gente se va de un lado a otro o se va del peso al dólar es porque, bueno, en verdad no le genera confianza al lugar donde está. No le genera confianza y porque además lo único barato que queda es el dólar, ¿no? Es como si la gente votó la continuidad del modelo, que siga la fiesta mientras dure, pero compra dólares por las dudas que termine, ¿no? Si el gobierno, la respuesta del gobierno es no dar esos dólares, no hacer nada más, defender las reservas, pero seguir adelante con el mismo esquema de inflación, todos los meses el problema es un 2% mayor del que teníamos antes, porque la inflación sigue subiendo. Claro, la inflación sigue subiendo, ¿no? Recién hablaban del precio de la soja. El precio de la soja en 450 está muy bien, pero de acá a un año el precio de la soja, con una inflación del 25% o del 20% en dólares, no está muy bien. Es como si todos los años haría falta que la soja suba $100 para que estemos en el mismo lugar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Entonces, lo que falta, me pregunta Eduardo, lo que falta es un programa creíble de ataque frontal a la inflación. Y yo en eso no soy optimista, no puedo ser optimista porque este es el gobierno que decidió negar la inflación y usar las estadísticas oficiales para mentir con ellas diciendo que no existe la inflación. Pratagay, usted dice, la gente busca lugares de confianza, se va al dólar porque el dólar está, siente la gente que el dólar está barato. Ahora, ¿es la gente la que mueve ese mercado? ¿O el mercado minorista, la gente de a pie, el tipo que para cuidar como él cree que puede cuidar un poquito que le quedó el sueldo va y compra 100, 200, 300 dólares? ¿O esto es un juego de grandes jugadores que no aparecen? Mire, yo creo que es en las últimas estadísticas que tenemos, que son del mes de septiembre, es casi mitad y mitad. Me parece que a partir del 23 de octubre lo que hizo el gobierno fue despertar el monstruo. Digamos, la gente que no tenía interés en comprar dólares se dio cuenta de repente que pero hay un problema con el dólar, están faltando dólares. La familia que tenía que irse de vacaciones en enero o en febrero y que no tenía necesidad de comprar dólares, de repente dijo, bueno, yo voy a comprar, ¿no? Entonces pasó a ser una cuestión mucho más expandida y extendida, producto de la mala praxis del gobierno para atender un problema que en realidad no tendría que haber sido un problema, ¿no? Hoy está bastante repartido. Como ustedes saben, es muy difícil que los individuos puedan comprar porque el control de cambio se ejecuta a través de la FIP, ¿no? Incluso ustedes habrán visto hoy en los diarios el caso emblemático de Susana Jiménez. Sí. Como muchos otros, digamos, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno es, bueno, todos son culpables, o sea, nadie puede comprar dólares hasta que usted demuestre lo contrario, ¿no? Y me parece que eso no tiene que ser así, tendría que ser al revés. La FIP tiene los mismos controles para perseguir al que no puede demostrar capacidad patrimonial para comprar los dólares. Eso era así. Al poner la condición previa, generó, creo yo, más demanda y menos oferta, porque las otras medidas también son importantes, Eduardo y Julio. Si las empresas saben que cada vez se les hace más difícil girar dólares al exterior para su operatoria habitual, entonces están menos dispuestas a entrar los dólares, ¿no? Y eso empieza a tener connotaciones en la economía. Eso es lo que le iba a preguntar. Digo, hablamos mucho del mercado cambiario, hablamos de la idea de comenzar a recortar subsidios. Digo, esto del mercado cambiario y esta señal, ¿qué efectos puede tener sobre la economía real, sobre el lado bueno de la economía, digámosle, aquello que uno ha visto en los últimos tiempos que funciona bien? Yo creo que 3 efectos por lo menos. El primero es que como consecuencia de la incertidumbre y falta de confianza subió mucho la tasa de interés. Entonces la tasa de interés ya va a empezar a afectar no solamente la inversión, que venía en baja, sino también el consumo, que hasta ahora venía muy firme. Segundo, como consecuencia de la decisión de mantener fijo el tipo de cambio cuando sube el resto de los precios, esto hace cada vez menos competitivas las exportaciones. Entonces, lo que decía Guillermo respecto de Brasil se amplifica porque Argentina tiene cada vez menos margen para competir con el resto del mundo y con Brasil en particular. Tercero, la baja disponibilidad de dólares para la operatoria habitual de cualquier empresa empieza a empantanar también el funcionamiento de la economía. Exactamente. Última pregunta, cortita. Usted dice, hay que atacar la inflación, porque esa es la madre de todos los problemas. Ahora, mientras se ataca la inflación, suponiendo que haya una decisión de hacerlo y de desmontar
los dibujos de los últimos años, la situación del dólar se mantiene. Digo, no se puede decir, bueno, congelamos la situación y mientras atacamos la inflación, si es que queremos atacarla, todo sigue como está. Todo no sigue como está. ¿Cómo se hace en el mientras tanto? A ver, no sigue como está, pero en una primera etapa se deteriora menos rápido que antes. A ver, si yo atacara la inflación con un plan concreto que ataque las expectativas, que no necesariamente tiene que ser contractivo, sino que tiene que prometer que puede bajar la inflación y lo logra. Y la inflación baja, no sé, del 25 al 15%, por decir algo. Con el tipo de cambio en el mismo lugar, entonces estamos 10 puntos mejor que lo que estaríamos si no hacemos nada, básicamente. Recién cuando se atacó la inflación, uno después puede hasta dejar que el tipo de cambio se acomode. Fíjense lo que pasó en Brasil, volvemos a Brasil. Brasil en este último mes bajó las tasas de interés, dejó que subiera el dólar, ¿sí? Se fue hasta 1,90 en un momento. Casi un 20%. Casi un 20% y bajó los impuestos. ¿Por qué pudo hacer eso Brasil? Porque no tiene inflación muy baja. En Argentina pasó exactamente lo contrario. Como la inflación es del 25%, hay un cimbronazo, sube la tasa de interés, el tipo de cambio lo mantienen tapado, entonces el peso sube contra todas las otras monedas que caen contra el dólar, y en el presupuesto del 2012 el gobierno propone un ajuste fiscal de 1 punto del PBI porque quiere tener más superávit que el que tuvo este año. Entonces, esa reacción de mala praxis tiene su origen en haber permitido que la inflación llegue a este lugar. Y yo les decía hace un rato, no soy muy optimista de que este gobierno pueda resolver el problema de la inflación, porque para resolverlo sin un costo en la actividad económica hay que tener credibilidad. Y no es creíble aquel que durante 4 años te vino mintiendo con aquello que quiere resolver. Gracias. Gracias Gracias a ustedes. En instantes volvemos en Código Político. Vamos a hablar con Juan Gabriel Tocatlián sobre Argentina, Estados Unidos, Cristina Obama y la reunión de dentro de unas horas en Francia.